Mi primo me acusó de acostarme con su novia el día de su boda, me atacó y mi familia me echó sin preguntarme nada. Pero 5 años después, la mentirosa confesó la verdad, y ahora todos suplican perdón que nunca verán venir. Tengo 32 años, trabajo en tecnología en Seattle, y hasta hace como un mes pensaba que había dejado atrás lo que pasó en 2019, pero resulta que el pasado tiene una forma muy peculiar de aparecer cuando menos lo esperas. Lo que voy a contar básicamente destruyó mi relación con toda mi familia, me convirtió en un paria en mi pueblo natal y me obligó a reconstruir mi vida desde cero en una ciudad donde nadie me conocía. Y lo peor de todo, lo absolutamente más jodido de toda esta situación es que nunca hice nada malo. Literalmente nada. Supongo que debería empezar por el principio, cuando mi primo Daniel y yo éramos prácticamente hermanos. Crecimos juntos en un pueblo pequeño a las afueras de Portland. Ya sabes, de esos lugares donde todos conocen a todos y los chismes se propagan más rápido que un incendio forestal. Nuestras familias vivían a 3 casas de distancia, y desde que tengo memoria Daniel y yo éramos inseparables. Íbamos a la misma escuela, jugábamos en el mismo equipo de béisbol. Incluso, fuimos juntos a la universidad estatal durante 2 años antes de que él decidiera que lo suyo era el fitness y abriera un gimnasio. Yo seguí con mi carrera en programación, pero seguíamos siendo súper cercanos. Tipo, él era más mi hermano que mi hermano biológico Patrick, ¿me explico? Cuando Daniel conoció a Jennifer en 2017, yo estaba genuinamente feliz por él. Jennifer era maestra de primaria, súper dulce, y venía de una familia muy religiosa, pero parecía tener los pies en la tierra. Se veían bien juntos, y cuando Daniel me pidió que fuera uno de sus padrinos en la boda, obviamente dije que sí. La boda estaba planeada para el 15 de junio de 2019, y todo el pueblo estaba emocionado porque, ya sabes, en pueblos pequeños, las bodas son como el evento del año. La verdad es que los meses previos a la boda fueron normales. O sea, yo trabajaba en una empresa de desarrollo de software en Portland, como a 45 minutos del pueblo, y veía a Daniel los fines de semana. Jennifer y yo nos llevábamos bien, tipo conversaciones casuales sobre series de Netflix o qué tal el trabajo, nada más. Nunca estuvimos solos los dos. Nunca hubo nada remotamente inapropiado, porque simplemente no había nada ahí, ¿sabes? Era la novia de mi primo, punto. Entonces llegó el día de la boda. Me acuerdo perfectamente porque hacía un calor infernal, tipo 35 grados, y yo estaba sudando en ese traje oscuro que había rentado. La ceremonia iba a ser al aire libre en un viñedo como a 20 minutos del pueblo, uno de esos lugares bonitos que cuestan una fortuna rentar. Llegué temprano porque tenía que ayudar con algunas cosas de la decoración, y todo parecía ir perfecto. Daniel estaba nervioso pero feliz. Jennifer se veía hermosa en su vestido, que según me enteré después costó como $3,000, y las familias estaban ahí tomando fotos y brindando con champán. Lo que pasó después fue tan rápido y tan violento que todavía me cuesta procesarlo. Eran como las 2 de la tarde. Faltaba una hora para la ceremonia, y yo estaba afuera del salón principal hablando con Greg, el padrino de Daniel y su compañero de cuarto en la universidad. Estábamos riéndonos de algo, ni siquiera recuerdo qué, cuando de repente escucho gritos desde adentro, tipo gritos de verdad, no de emoción sino de furia. Y antes de que pudiera reaccionar, Daniel salió como huracán del edificio y se vino directo hacia mí. No tuve tiempo ni de preguntar qué pasaba. Daniel me agarró del cuello del traje y me estampó contra la pared del edificio, y su cara estaba roja, completamente desencajada, con las venas del cuello marcadas. Empezó a gritarme cosas como, ¿cómo pudiste hacerme esto? ¿Y cuánto tiempo llevas acostándote con ella? Y yo honestamente no tenía idea de qué estaba hablando. Intenté preguntarle, intenté empujarlo para que me soltara, pero él me dio un puñetazo en la cara que me tiró al suelo. Sentí como si me hubiera explotado la nariz. La sangre me empezó a salir inmediatamente, y Daniel seguía gritando que yo había arruinado su vida. Greg y otros 2 tipos tuvieron que jalar a Daniel para quitármelo de encima. Literalmente lo arrastraron porque seguía intentando golpearme. Yo estaba en el suelo, sangrando, completamente confundido, y lo único que podía pensar era, ¿qué carajos está pasando? Mi padre apareció de la nada. Mi papá tenía como 58 años en ese momento. Me levantó del suelo, pero no con cuidado tipo padre preocupado, sino con asco. Me miró y me dijo, «Tienes 5 minutos para irte antes de que llame a la policía». Y yo le dije, «¿Irme?
¿De qué están hablando? Y él solo repitió, lárgate de aquí ahora. La boda obviamente se canceló ahí mismo. Jennifer salió llorando, su madre la estaba abrazando y gritándole cosas, y todo el mundo me miraba como si fuera la peor escoria del planeta. Mi hermano Patrick y dos primos más me escoltaron hasta mi carro, y Patrick me dijo, en un tono súper frío, no vuelvas a acercarte a ninguno de nosotros. Le pregunté qué había hecho, por qué me estaban tratando así, y él solo dijo, ya lo sabes perfectamente. Y se fue. Manejé de regreso a mi departamento en Portland con la nariz sangrando, la camisa arruinada y sin entender absolutamente nada. Intenté llamar a mi mamá como 10 veces, a mi hermana Allison, que tenía 20 años en ese entonces, a Daniel, a cualquiera que me respondiera. Nadie contestó. Envié mensajes preguntando qué estaba pasando, rogando que alguien me explicara, y nada. Silencio total. Fue hasta la noche, tipo 11 p.m., que finalmente mi hermana Allison me mandó un mensaje. Y cuando lo leí, te juro que sentí como si el piso se abriera debajo de mí. El mensaje decía algo así como, no puedo creer que hayas hecho esto. Robert, pensé que eras mejor persona. No quiero volver a saber de ti. Le respondí inmediatamente. ¿Hacer qué? ¿De qué hablas? Y después de como media hora me respondió. No te hagas. Todos saben que tú y Jennifer llevan meses acostándose a espaldas de Daniel. Me quedé viendo el mensaje sin poder respirar. ¿Acostándome con Jennifer? ¿De dónde habían sacado eso? Era completamente absurdo. Nunca había pasado nada entre Jennifer y yo. Ni siquiera habíamos coqueteado. Nada. Le escribí un mensaje largo, explicándole que eso era mentira, que no tenía idea de quién había dicho eso, pero que era falso, que yo jamás le haría algo así a Daniel. Me dejó en visto y me bloqueó. Los siguientes días fueron una pesadilla total. Intenté contactar a todos, a mis padres, a Daniel, a los padres de Jennifer, a cualquiera que me escuchara. Nadie respondía. Fui a la casa de mis padres y mi mamá ni siquiera abrió la puerta, solo gritó desde adentro que me fuera o llamaría a la policía. Traté de hablar con Daniel en su gimnasio, y el tipo de la recepción me dijo que tenía orden de no dejarme entrar. Era como vivir en una película de terror donde todos están en contra tuya y tú no sabes por qué. Finalmente, logré hablar con Greg, el padrino de Daniel, quien al principio tampoco quería hablarme, pero eventualmente accedió a encontrarse conmigo en un café neutral. Le dije que necesitaba saber qué estaba pasando, que alguien me explicara la acusación porque yo no había hecho nada. Greg me miró con una mezcla de lástima y desprecio, y me contó lo que supuestamente había pasado. Resulta que una mujer llamada Mónica, que iba al gimnasio de Daniel desde hacía como un año, le había dicho a él 2 días antes de la boda que me había visto con Jennifer en un hotel en Portland. Según Mónica, ella estaba ahí por un evento de trabajo, y nos vio entrar juntos a una habitación. También le dijo a Daniel que había escuchado rumores de que Jennifer y yo nos veíamos seguido, y que otros miembros del gimnasio lo sabían, pero nadie se atrevía a decírselo. Daniel confrontó a Jennifer, quien, obviamente negó todo porque no había nada que negar, pero la familia de Jennifer, súper religiosa y estricta, empezó a presionarla, y con la acusación de Mónica y el hecho de que yo era cercano a la pareja, todos simplemente asumieron que era verdad. Le dije a Greg que eso era completamente falso, que nunca había estado en ningún hotel con Jennifer, que Mónica estaba mintiendo por alguna razón que yo desconocía. Le rogué que me ayudara a aclarar las cosas, que le dijera a Daniel que al menos me diera chance de defenderme con pruebas. Greg solo negó con la cabeza y dijo, Robert, media familia los vio actuando sospechosamente en eventos familiares, siempre hablando en privado. Yo le dije, ¿hablar en privado? ¿Cuándo? ¿Dónde? Dame un ejemplo. Y no pudo. Solo dijo que eso era lo que había escuchado. Ahí, me di cuenta de que no importaba lo que dijera. La historia ya estaba establecida en sus mentes. Yo era el villano, y Jennifer también, y nada de lo que dijéramos iba a cambiar eso porque nadie estaba dispuesto a escucharnos. Era como tratar de pelear contra el aire. Lo que vino después fue aún peor. Como vivía en el mismo pueblo donde crecí y trabajaba en Portland, que está súper conectado con esa área, los chismes se esparcieron increíblemente rápido. En mi trabajo empezaron a mirarme raro, y mi jefe me llamó a su oficina como a la semana del incidente para preguntarme sobre los rumores que habían escuchado. Le expliqué la situación. Le dije que era falso,
pero podía ver en su cara que no me creía del todo. El ambiente en la oficina se volvió súper incómodo, y básicamente me sentía aislado incluso ahí. Jennifer, por su parte, la estaba pasando igual o peor. Eventualmente logré contactarla a través de un correo electrónico nuevo que ella había hecho, y me contó que sus padres la habían echado literalmente de la casa. Tiraron todas sus cosas a la calle, le dijeron que era una vergüenza para la familia y que la habían excomulgado. Tipo, sus padres eran de esos cristianos súper intensos, y para ellos Jennifer había cometido el pecado imperdonable. Ella estaba viviendo con una amiga de la universidad en Portland, pero también la estaban acosando en su escuela. Los padres de los niños habían empezado a pedir que la removieran, diciendo que no querían a una persona de moral cuestionable enseñando a sus hijos. Era absolutamente demencial. Nos juntamos una vez en un Starbucks como a mitad de camino entre nuestros trabajos, ambos paranoicos de que alguien nos viera y lo usara como prueba de la supuesta aventura. Jennifer se veía destruida. Había perdido como 10 kilos, tenía ojeras enormes, y me dijo que no sabía qué hacer. Le pregunté si sabía quién era Mónica o por qué habría inventado esa historia, y Jennifer me dijo que conocía a Mónica del gimnasio, pero que nunca habían sido amigas. De hecho, Jennifer recordaba que Mónica siempre había sido medio rara con ella, como celosa o competitiva, pero nunca le había dado importancia. Ahí fue cuando empezamos a sospechar que Mónica había inventado todo por alguna razón personal, probablemente porque quería a Daniel para ella. Pero no teníamos forma de probarlo. Y aunque pudiéramos, ¿quién nos iba a creer? La narrativa ya estaba establecida, y nosotros éramos los malos de la película. Pasaron 2 meses horribles donde básicamente mi vida se desintegró. Renuncié a mi trabajo porque el ambiente era insoportable. Mis amigos del pueblo dejaron de hablarme. Y cada vez que salía a comprar algo o iba al banco, sentía las miradas y los cuchicheos. En un pueblo chico eso es una tortura. Literal, no puedes escapar. Jennifer renunció a su trabajo de maestra porque la presión era demasiada, y ambos estábamos viviendo en una especie de limbo horrible, donde no éramos bienvenidos en ningún lado. Fue Jennifer quien primero tomó la decisión de irse. Me llamó en agosto de 2019 y me dijo que se mudaba a Chicago, donde tenía una prima que podía ayudarla a conseguir trabajo. Me dijo que no podía más, que necesitaba empezar de cero en un lugar donde nadie la conociera. Y honestamente no la culpé para nada. Yo estaba considerando lo mismo, pero todavía tenía esa esperanza tonta de que alguien de mi familia eventualmente escucharía mi versión y se daría cuenta de que todo era mentira. Esa esperanza murió cuando mi hermana menor, Allison, quien había sido mi favorita de todos mis hermanos, me mandó un mensaje diciendo que nuestros padres estaban planeando una reunión familiar grande para el cumpleaños de mi abuela en septiembre, y que específicamente habían dicho que yo no era bienvenido. Allison me dijo, ¿literal? Mamá dice que no aparezcas porque vas a arruinar el día de la abuela con tu presencia. Y eso fue todo. Esa fue la gota que derramó el vaso. En octubre de 2019, me mudé a Seattle. Conseguí un trabajo en una startup de tecnología, encontré un departamento pequeño en Capitol Hill. Y básicamente intenté borrar mi vida anterior. No le dije a nadie de mi familia que me mudaba. Simplemente desaparecí. Cambié mi número de teléfono, bloqueé a todos en redes sociales, y decidí que si ellos no querían saber de mí, yo tampoco quería saber de ellos. Los primeros meses en Seattle fueron raros. Por un lado, era liberador estar en un lugar donde nadie me conocía y nadie me juzgaba. Podía ir al supermercado sin sentir pánico. Podía hacer amigos nuevos sin tener que explicar mi pasado. Pero por otro lado me sentía vacío, como si me hubieran arrancado una parte de mí. Habían sido 2 años, creo, o tal vez 1 año y medio, no recuerdo exactamente, desde que había hablado con mis padres, con mis hermanos, con Daniel, con cualquiera de mi familia extendida. Era como estar muerto para ellos. Trabajé mucho en terapia durante ese tiempo. Mi terapeuta en Seattle era una señora como de 50 años, súper empática, y ella fue la primera persona a quien le conté toda la historia completa. Me ayudó a procesar la rabia, el dolor, la sensación de injusticia absoluta que sentía. También me ayudó a entender que yo no podía controlar lo que otras personas pensaban de mí, pero sí podía controlar cómo iba a vivir mi vida a partir de ese momento. En el verano de 2021, tipo 2 años después de todo el drama, mi compañero de trabajo Alex organizó una barbecue en su casa. Yo ya me sentía más estable emocionalmente.
Había hecho buenos amigos en Seattle y estaba empezando a sentir que tal vez podía ser feliz sin mi familia. En esa barbecue conocí a Victoria. Victoria trabajaba en marketing digital. Tenía 28 años. Yo tenía 29, en ese momento, y era una de esas personas que inmediatamente te hacen sentir cómodo. Era graciosa, inteligente, y había algo en ella que me hacía querer contarle mi vida, ¿sabes? Hablamos toda la noche, y cuando terminó la fiesta me pidió mi número. Empezamos a salir como una semana. Después, la primera vez que le conté toda la historia fue como al mes de estar saliendo. Estábamos en mi departamento viendo una película y ella preguntó algo casual sobre mi familia. Normalmente yo cambiaba el tema o decía algo vago, pero esa noche decidí contarle todo. Le dije que mi familia entera me había desconocido por algo que nunca hice, que me habían acusado falsamente de tener una aventura con la novia de mi primo y que básicamente había tenido que huir de mi pueblo y empezar de cero. Esperaba que Victoria se asustara o que empezara a dudar de mí, pero ella solo me abrazó y me dijo: «Eso es horrible, lo siento mucho». Me preguntó detalles. Quiso saber toda la historia desde el principio, y cuando terminé de contarle me dijo algo que nunca voy a olvidar. «Robert, yo te conozco. He pasado casi todos los días del último mes contigo, y sé qué tipo de persona eres. Lo que tu familia hizo está mal, y el hecho de que te hayan tratado así dice más de ellos que de... Y te juro que en ese momento sentí como si alguien finalmente me viera de verdad. ¿Me explico? Victoria y yo nos volvimos inseparables después de eso. Ella me apoyó en todo, incluso cuando yo tenía días malos donde la rabia y el resentimiento volvían. Me decía que estaba bien estar enojado, que lo que me habían hecho era imperdonable, pero que no podía dejar que eso me consumiera el resto de mi vida. Era mi ancla, básicamente. Lo que es súper curioso es que Victoria y Jennifer terminaron haciéndose amigas. Resulta que ambas eran súper fans de podcasts de crímenes reales, True Crime, y Victoria las escuchaba todo el tiempo. Un día me preguntó si Jennifer también vivía en Seattle, y le dije que no, que se había mudado a Chicago. Victoria me dijo que sería interesante conectarse con Jennifer, porque probablemente ella era la única otra persona que realmente entendía lo que yo había pasado. Al principio me pareció raro, pero Victoria encontró a Jennifer en Instagram. Jennifer había cambiado su apellido en redes sociales para evitar que la gente de nuestro pueblo la encontrara, y le mandó un mensaje explicándole quién era. Jennifer y Victoria empezaron a hablar, y eventualmente Jennifer me llamó. Fue la primera vez que hablábamos en como 2 años. Me contó que estaba bien, que había conseguido trabajo en una escuela en Chicago, que sus padres ocasionalmente intentaban contactarla, pero ella los había bloqueado. También me contó que había conocido a un chico llamado Ben, un desarrollador de software, y que estaban saliendo desde hacía como un año. Sonaba genuinamente feliz, y me alegré por ella. Nos prometimos mantenernos en contacto, no porque fuéramos súper cercanos, sino porque éramos como sobrevivientes de la misma guerra absurda. La vida siguió siendo buena. En 2022 Victoria y yo nos mudamos juntos a un departamento más grande en Fremont. Mis papás intentaron contactarme una vez a través de un primo lejano que consiguió mi correo electrónico del trabajo, pero yo ignoré el mensaje. No estaba listo para perdonar, y honestamente no sabía si algún día lo estaría. Sentía que el daño que me habían hecho era irreparable. Todo cambió el mes pasado, en octubre de 2024. Eran como las 8 de la noche un sábado. Victoria y yo estábamos haciendo la cena, y alguien tocó el timbre de nuestro departamento. Vivimos en un edificio con portero, así que es raro que alguien llegue sin avisar. Contesté el intercomunicador, y una voz que no había escuchado en 5 años dijo: «Robert, soy Daniel. Por favor, necesito hablar contigo». Mi primera reacción fue puro pánico y rabia. Victoria me vio la cara y me preguntó qué pasaba, y le dije quién era. Ella me dijo que era mi decisión si quería hablar con él o no, que ella me apoyaría en lo que decidiera. Parte de mí quería decirle al portero que no lo dejara subir, pero otra parte necesitaba saber qué carajos quería después de 5 años, de silencio total. Le dije al portero que lo dejara subir. Cuando Daniel tocó la puerta y abrí, casi no lo reconocí. Se veía más viejo, cansado, y tenía el tipo de cara que pones cuando has pasado por algo terrible. Intentó darme la mano, y yo solo lo miré sin moverme. Victoria se quedó a mi lado, tipo postura protectora, y Daniel notó la tensión inmediatamente.
Entramos a la sala y Daniel empezó a hablar. Lo primero que dijo fue, Robert, lo siento. Y yo no dije nada, solo lo miré esperando que continuara. Daniel me contó que Mónica había confesado. Al parecer había estado viviendo con culpa todo este tiempo, y finalmente no pudo más. Mónica le confesó a Daniel hace como 2 meses que había inventado toda la historia sobre verme con Jennifer en el hotel porque estaba obsesionada con él y quería arruinar la boda para tener una oportunidad con él. La historia completa era aún más retorcida de lo que pensaba. Mónica había visto cómo Daniel y Jennifer eran felices, juntos, y le daba celos enfermizos. Había notado que Jennifer y yo nos llevábamos bien como familia que éramos, y decidió usar eso para crear su mentira. Nunca me había visto con Jennifer en ningún hotel, obviamente, y tampoco había rumores en el gimnasio sobre nosotros. Todo eso se lo había inventado ella, y aparentemente le había dado suficientes detalles convincentes a Daniel para que él lo creyera sin cuestionar. Daniel me dijo que cuando Mónica confesó, él inmediatamente intentó encontrarme, pero yo había desaparecido completamente. Le tomó semanas rastrearme a través de antiguos compañeros de trabajo, y eventualmente encontró mi dirección actual en Seattle. Me dijo que había llamado a Jennifer también, quien le confirmó que yo no le había hecho nada y que ambos habíamos sido víctimas de la mentira de Mónica. Me estaba contando todo esto mientras yo me sentaba ahí, sintiendo una mezcla de validación y una rabia profunda que no sabía que todavía tenía. Cuando terminó de hablar, le pregunté, ¿y qué quieres que haga con esa información, Daniel? ¿Quieres que te diga que está bien? ¿Que te perdono? Daniel empezó a llorar. Te lo juro. Lágrimas reales bajándole por la cara, y me dijo que había arruinado mi vida sin prueba alguna, que me había golpeado, que había convencido a toda la familia de que yo era una mala persona, y que no esperaba perdón pero necesitaba que supiera la verdad. También me dijo que la familia lo sabía, que les había contado a mis papás, a mis hermanos, a todos, y que querían hablar conmigo. Le dije que se fuera. Victoria le abrió la puerta, y él salió sin decir nada más. Cuando se fue, me derrumbé. Victoria me abrazó, mientras yo lloraba 5 años de dolor que había estado guardando. No eran lágrimas de tristeza exactamente, eran más bien de liberación mezclada con furia. Finalmente tenía lo que siempre había querido, la verdad, la vindicación, la prueba de que yo no había hecho nada malo. Pero también sabía que eso no devolvía los 5 años que perdí, las relaciones que se destruyeron, la vida que tuve que abandonar. Los siguientes días fueron un bombardeo de mensajes. Mi mamá me escribió por Facebook, aparentemente consiguió mi perfil nuevo. Mi papá me dejó un mensaje de voz. Allison me mandó como 15 mensajes de texto pidiendo perdón. Todos básicamente decían lo mismo. Lo sentimos, nos equivocamos. Por favor, perdónanos. Queremos que vuelvas a nuestras vidas. Patrick fue el único que no se contactó directamente. Pero Allison me dijo que él también quería disculparse pero no sabía cómo. Hablé con Jennifer por teléfono, y ella también había recibido contacto de su familia. Sus padres le habían mandado una carta física, porque Jennifer los tenía bloqueados en todo, diciendo que Dios los había perdonado, y que esperaban que ella también los perdonara y volviera a la familia. Jennifer me dijo que había tirado la carta a la basura, sin terminar de leerla, y que no tenía intención de hablar con ellos. Victoria me sugirió que tal vez deberíamos encontrarnos con las familias, no para perdonarlos necesariamente, pero para tener un cierre. Dijo que merecíamos la oportunidad de decirles en persona cómo nos habían lastimado y que ellos merecían escucharlo. Hablé con Jennifer al respecto y eventualmente acordamos hacer una reunión, pero en nuestros términos. Le dijimos a Daniel que organizara un encuentro en un lugar neutral, un restaurante en Portland, y que podían ir él, mis papás, los papás de Jennifer, Allison, Patrick y cualquier otro miembro clave de la familia. La reunión fue hace 2 semanas. Victoria fue conmigo, y Benel, novio de Jennifer, fue con ella. Habíamos acordado que ellos serían nuestro soporte moral. Cuando llegamos al restaurante, era súper incómodo. Mis papás se veían más viejos. Mi mamá había encanecido bastante, y mi papá tenía la misma cara de culpa que Daniel. Allison intentó abrazarme y yo me alejé, no de forma grosera, pero definitivamente manteniendo distancia. Nos sentamos todos en una mesa larga, y Daniel empezó explicándole a todos exactamente lo que Mónica había confesado. Los padres de Jennifer estaban ahí sentados, mirando a Jennifer con algo que parecía remordimiento, pero también un poco de terquedad, como si todavía les costara aceptar completamente que habían estado mal. Entonces fue mi turno de hablar.
Les dije que lo que me habían hecho era imperdonable, que me habían atacado físicamente, me habían echado de mi propia familia, me habían convertido en un paria en mi comunidad, todo sin preguntarme una sola vez mi versión de los hechos, sin darme chance de defenderme, sin siquiera pedir una pizca de evidencia. Les dije que su amor era condicional, que al primer problema me habían tirado como basura, y que eso me había enseñado que nunca realmente confiaron en mí o me conocieron. Jennifer habló después, y fue aún más directa. Les dijo a sus padres que la habían echado de la casa, que la habían excomulgado de su religión, que básicamente le habían dicho que era una vergüenza y una pecadora. Les preguntó cómo podían llamarse cristianos cuando lo primero que hicieron fue juzgarla y condenarla sin compasión ni misericordia. La mamá de Jennifer empezó a llorar, pero Jennifer no paró. Les dijo que se había construido una vida nueva en Chicago, que tenía un novio maravilloso que sí la trataba con respeto y amor, y que no necesitaba su aprobación o su perdón. Mis papás intentaron explicarse, diciendo que Mónica había sido muy convincente, que los detalles que ella les dio hacían que todo pareciera real. Les pregunté qué detalles, y mi mamá mencionó algo vago sobre que Mónica dijo que Jennifer y yo siempre nos íbamos juntos de las reuniones familiares temprano. Les dije que eso ni siquiera era verdad, que nunca nos habíamos ido juntos de ningún lado, y que el hecho de que aceptaran un chisme de una extraña por encima de la palabra de su propio hijo decía todo lo que necesitaba saber sobre ellos. Daniel también intentó disculparse otra vez, pero esta vez frente a todos. Dijo que había sido un cobarde, que debió haberme preguntado directamente en vez de atacarme, y que entendía si yo nunca quería volver a hablarle. Greg, quien también estaba ahí, admitió que él también había sido parte del problema al no defender mi inocencia cuando todo estaba pasando. La conversación duró como 2 horas. Al final, Victoria y yo nos fuimos. No hubo reconciliación ni abrazos emotivos. Les dije que apreciaba que finalmente supieran la verdad, pero que el daño estaba hecho y que necesitaba tiempo, probablemente mucho tiempo, para decidir si alguna vez podría tener una relación con ellos otra vez. Jennifer les dijo algo similar a sus padres. Han pasado 2 semanas desde ese encuentro, y honestamente no sé qué siento. Parte de mí se siente vindicado, como si finalmente hubiera ganado una batalla que pensé que nunca ganaría. Pero otra parte de mí sigue enojada, resentida, porque 5 años de mi vida se fueron por una mentira que nadie se molestó en verificar. Victoria me ha estado apoyando increíblemente bien, y de hecho estoy planeando proponerle matrimonio en diciembre porque ella ha sido la única persona, además de Jennifer, que realmente me ha conocido y confiado en mí sin condiciones. Jennifer me llamó ayer y me contó que Ben le propuso matrimonio hace 3 días, y ella dijo que sí. Me preguntó si yo iría a su boda, y le dije que absolutamente sí. También me preguntó si invitaría a mi familia a mi futura boda, y le dije que no lo sabía todavía, tal vez algún día, pero no ahora. No pronto. Mónica, por cierto, según Daniel, se mudó a otro estado después de confesar porque ya no podía vivir en el pueblo con todos sabiendo lo que hizo. Aparentemente, algunos miembros de la familia querían que la demandáramos, pero ni Jennifer ni yo tenemos interés en eso. Ya le dedicamos suficiente energía a esta situación, y sinceramente solo queremos seguir adelante con nuestras vidas. Lo que aprendí de todo esto, supongo, es que puedes sobrevivir casi cualquier cosa si tienes aunque sea una persona que crea en ti. Victoria fue esa persona para mí, y Ben lo fue para Jennifer. También aprendí que las familias no son perfectas, y que a veces la gente que se supone debe amarte incondicionalmente puede fallarte de las peores formas posibles. Y que está bien alejarte de esa toxicidad, incluso si son familia, porque tu salud mental y tu felicidad importan más que cualquier obligación familiar. La semana pasada Victoria y yo estábamos cocinando en nuestro departamento, igual que la noche que Daniel apareció, y ella me preguntó si me arrepentía de haberme mudado a Seattle. Le dije que era lo mejor que me había pasado, porque si no me hubiera mudado nunca la habría conocido a ella. Se rió y me dijo que era cursi, pero que ella sentía lo mismo. Y en ese momento me di cuenta de que a pesar de todo lo horrible que pasó, terminé construyendo algo real y genuino aquí, algo que nadie me puede quitar.